Hola amigos, queremos continuar con esta serie de estudio histórico bíblico basado en Apocalipsis capítulo 17 que titulamos Una autoridad política mundial. En esta ocasión veremos el siguiente capítulo, número 2, Una autoridad mundial, sus orígenes modernos. Acordémonos de la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma. Imaginamos cómo pudo haber sido aquella preciosa iglesia durante el primer siglo. Especialmente en el capítulo 11 de Romanos, versículo 25, leemos así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Este consejo que el apóstol Pablo dio a aquella iglesia sigue vigente hasta nuestros días. El peligro de caer en el engreimiento, en descuidar la protección de Dios, ya por el conocimiento que el Señor nos da y sobre todo por la salvación que nos da en su Hijo. Pero miremos entonces también del apóstol Pablo esta porción profética. Él escribió por el año 51 la segunda carta a los tesalonicenses, que revela cómo sería esa iglesia que entendemos que se refiere a Roma, aquella misma iglesia del primer siglo. Dice el texto, reparemos, porque esta va a ser la base del tema que queremos escuchar acerca de la autoridad mundial y sus orígenes modernos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Así ponemos la expresión del original griego, anomía. Esto es que aparecería el hombre de pecado o el anticristo para llevar adelante su obra de anomía. Anomía significa transgresión de la ley. Sigue más todavía. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque ya está en acción el misterio de la anomía, de la iniquidad. Esto es el misterio de hacer transgresiones de la ley, de promover la transgresión. Dice más todavía. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel transgresor de la ley, o inicuo, anomos allí en el griego original. Notemos que en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, los versículos que hemos leído, refieren básicamente la aparición de un poder, de un gobierno religioso, de un hombre al cual se le llama inicuo, que se sienta en el templo de Dios, se hace pasar por Dios. Aún se le llama el misterio de la transgresión de la ley, o misterio de iniquidad. Esto revela que quien ocuparía ese lugar, que conocemos como el anticristo, promovería la violación, el ataque a la ley de Dios. ¿Será que esto lo podemos ver reflejado en la historia como queremos estudiar? Los orígenes de la autoridad mundial. Miremos estas ilustraciones. Cuando está en minoría, es un manso cordero. Cuando está en igualdad, es un zorro mañoso. La imagen que estamos mirando allí representa la fábula del fabulista Jean de La Fontaine, francés del siglo XVII, que cuenta lo siguiente. Estaba el cuervo posado en un árbol y tenía en el pico un queso. Atraído por el olor, el zorro le habló en estos términos. Así comprendemos esa imagen que estamos mirando. Buenos días, señor cuervo. Gallardo y hermoso es usted en verdad. Si el canto corresponde a la pluma, os digo que entre los huéspedes de este bosque es usted el ave fénix. El ave fénix era un ave de la mitología antigua, majestuosa, poderosa. Y comparar con ese animal, pues, engalanaba a este cuervo. Al oír esto, el cuervo se estremeció de gozo. Y para hacer alarde de su magnífica voz, abrió el pico, dejando caer el queso. Lo agarró el zorro y le dice, aprended, señor mío, que el adulador vive siempre a costa del que lo atiende. La lección es provechosa. Bien vale un queso. ¿Sí? Bien. Esta fábula va a mostrar, a evidenciar el cumplimiento de lo que se va a presenciar. Y es cómo apareció o está apareciendo ya los orígenes modernos de la autoridad mundial. Y finalmente, cuando está en mayoría,
se trata de un leopardo cruel. ¿De quién estamos hablando? En primer lugar, si está en minoría, se trata de un manso cordero. Acordémonos. Esto ocurrió en Roma en febrero 20 de 1798, cuando el Papa Pío VI, o Giovanni Bracci, fue tomado preso por orden de Napoleón desde Francia, quien envió al general Luis Alejandro Berthier para que lo trasladara desde Roma, la sede del Papa, a Aviñón, en Francia. Bien, a partir de allí comienza lo que diríamos la minoría de este manso cordero. Tanto es así que 3 años más tarde ocurre lo que vamos a leer a continuación. Se reúne el primer cónsul, Napoleón Bonaparte, con representantes de la Santa Sede. Estamos hablando de julio 15 de 1801 para celebrar el primer concordato que el papado celebrara con alguna potencia extranjera. Y los términos de ese concordato incluyen 5 puntos que queremos leer rápidamente para que veamos que la Iglesia Católica en ese momento estaba en minoría, tuvo que aceptar estas propuestas de concordato que básicamente no le favorecían, pero al menos le daban respiro de la herida que se le había producido al quitar, aunque pacíficamente, sacarlo de Roma y de sus dominios y llevarlo a otro país. En primer lugar, el término consistía en que se concedería libertad religiosa al proclamar al catolicismo solo como la religión predominante, pero no la oficial. Segundo, el Papa mantenía el derecho de deponer a los obispos, que en la práctica esto era casi inútil, y que el gobierno francés ya que los nombraba. Según el artículo 4 de ese concordato, el primer cónsul de la República, Napoleón Bonaparte, es quien debía nombrar a los arzobispos y obispos, mientras que el Papa les concedería la investidura canónica. Recuerden que hemos hablado acerca de la querella de las investiduras del siglo XI entre Enrique IV y Gregorio VII para definir quién era aquel que ordenaba a los obispos y dirigentes religiosos y a lo mismo ante quién ellos debían prestar su juramento y fidelidad. El Estado debía pagar los salarios del clero a cambio de que éste jurara lealtad al Estado. En ese sentido, sí, la Iglesia Católica se veía favorecida. Entre tanto, manifestara lealtad, pero aquí que ya vamos a mirar cuando va creciendo dentro del seno católico el espíritu de un poder, vamos a referir a Pío IX más adelante, para cambiar los términos de este concordato. La Iglesia cedía todos sus derechos sobre las tierras de su pertenencia que habían sido confiscadas durante la Revolución Francesa de 1789. El calendario republicano francés sería abolido. Esto sí favoreció sobremanera a lo que con el tiempo sería la autoridad política mundial. Y sería reemplazado por el tradicional calendario gregoriano. Así el domingo era restablecido como un festival, siendo efectivo desde el domingo de Pascua de 1802. Hubo varios papas posteriores a Pío VII, hasta que nos vamos a encontrar con prácticamente mediados de siglo, con Papa Pío IX. Su nombre completo, miramos aquí, Giovanni Maria Giambattista Pietro Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti, muerto en 1878. Este papa se hizo famoso por algunas encíclicas o dogmas, en este caso, que promovió y que fue un salto muy importante para ejercer el dominio en las conciencias. En este caso nos referimos al año 1854, diciembre 8, cuando él promueve el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Digo salto grande porque este es un punto supuestamente cristiano, pero ajeno a la palabra de Dios. El hecho de enseñar a los creyentes que debían aceptar esta noción de que María Virgen, mamá de Jesús, estaba en las mismas condiciones de nacimiento como el Señor. Esto es Inmaculada Concepción. Ella no vino al mundo por el concurso sexual de sus padres, sino por gestión divina, por el Espíritu Santo, que permitió que en el vientre de Ana, mamá de María, se gestara este santo ser, que sería entonces María Virgen, de la misma manera que Jesús. Bien, este dogma, lanzado en 1854, fue un impacto, pero curiosamente,
3 años y 2 meses más tarde fue favorecido por algo que miramos a continuación. La aparición de la Virgen en Lourdes, febrero 11 de 1858. Hay una película, El canto de Bernadette, que ilustra allí cómo fue el fenómeno, cómo pudo haber sido, que durante 6 meses esa aparición, que católicos suponen que es de la misma Virgen, se apareció esta jovencita para revelarle allí la noción de la adoración que se debía tributar a la Virgen, confirmando el dogma que el Papa 3 años, 2 meses atrás había promulgado. Pero Pío IX es conocido también, junto con esto, por otro dogma, el de la infalibilidad papal, que se promulgó en el Concilio Vaticano I en los años 1869 y 1870. Durante este concilio que leemos acá, que fue convocado por el Papa Pío IX, hubo varios temas de discusión: el racionalismo, el liberalismo, el materialismo y fundamentalmente el de la infalibilidad papal. Varios temas contra los cuales Pío IX se lanzaba, mostrando su poderío intelectual y espiritual, ya que no tenía el poderío terrenal que lo había tenido hasta Napoleón, que quitara de Roma a Pío VI. Pero al trabajar sobre temas espirituales, como en este caso, el que la gente aceptara el dogma que vamos a leer a continuación, de que cuando el Papa habla ex cátedra es voz de Dios. Y esto es quizás tanto o más poderoso que las mismas armas. Voy a invitar a que leamos el dogma en sí y haremos algún breve análisis. El dogma de la infalibilidad papal se dio en la cuarta sesión, julio 18 de 1870, del Concilio Vaticano I. El contenido lo tenemos allí a continuación, que lo vamos a leer, que dice: así pues, suelen hablar en plural ellos, pero es una sola persona, que es el Papa, siguiendo la tradición recogida fielmente desde el principio de la fe cristiana, para gloria de Dios Salvador nuestro, para exaltación de la fe católica y salvación de los pueblos cristianos. Yo casi discutiría, mi ánimo es presentar este material, pero a la vez también discutirlo. Uno puede suponer que el promover el dogma de que un ser humano no puede equivocarse, que es infalible, ¿eso representa salvación para los pueblos cristianos? ¿Sigo leyendo? Con aprobación del Sagrado Concilio, recordemos que hubo un 20% que no estuvo de acuerdo en esta promoción. Enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado. Al decir divinamente, supuestamente lo que vamos a leer a continuación provendría del cielo. La pregunta que nos hacemos es: ¿realmente Dios promovería, revelaría que un ser humano se arrogue a sí mismo el derecho de ser infalible? Que cuando Él habla no se puede equivocar y aún más, no se puede reformar. Leamos entonces el contenido de este dogma, de un dogma controversial, por cierto. Que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia universal, por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro. Notemos que acá se está sosteniendo que si a Pedro se le dio semejante don de infalibilidad y luego de él, en la sucesión de descendientes de Pedro, en la autoridad de la Iglesia de Roma, entonces dice a continuación que goza de aquella infalibilidad de que el Redentor Divino quiso que estuviera provista su Iglesia. Nuevamente la pregunta, ¿es tal que el Redentor Divino, Jesús, quiso que la Iglesia estuviera provista de infalibilidad en la persona de un individuo que hablara, y muchas veces colegas o cardenales u obispos se opusieran, o aún concilios? Aquí hay un juego de palabras donde se mezclan asuntos, y es que si el Redentor quiso que estuviera dotada su Iglesia o un individuo, en verdad, más bien es el Señor el infalible y quiere que su Iglesia falible aprenda del Maestro, corrija sus errores,
para que eventualmente llegue a ser infalible, y esto va a pasar cuando Jesús la recoja sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero sigo leyendo. Dice más, y que por lo tanto las definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas. Estamos resaltando quizás las palabras más importantes de esta definición, y no por el consentimiento de la Iglesia. En otras palabras, que no se pueden reformar aún mediando la intervención de la Iglesia. Que esto no porque la Iglesia consienta que sea bueno lo que se dijo, sino porque lo habló el Papa y por lo tanto es irreformable. No tanto porque la Iglesia esté de acuerdo con ello, sino porque el Papa habló ex cátedra. Y si alguno tuviera la osadía, lo que Dios no permita, de contradecir esta nuestra definición, sea maldito, sea anatema. Esto aparece en el manual de Dechinger, manual de la Iglesia, párrafos, ahí lo tenemos, 1839 y 40. El asunto es que si alguien no cree estas cosas, sea considerado maldito de parte del Señor Jesús, quien supuestamente reveló este dogma. Notemos, aquí hay un salto muy importante de aquella herida producida en 1798, cuando Napoleón ordenó que el Papa de ese tiempo, Pío VI, saliera de Roma. Y ahora casi más de 60 años, 70 años más tarde, aparece este dogma mostrando el poderío que tiene. Recordemos, nuestro tema de hoy es una autoridad mundial, sus orígenes modernos. Y aquí estamos viendo ya los fundamentos de esta semejante autoridad y queremos desarrollando. Si nos acordamos entonces, cuando estaba en minoría es un manso cordero. Cuando está en igualdad es un zorro mañoso que se las ingenia de una u otra manera. Y esa es la etapa actual que estamos viviendo. Un zorro mañoso. Y vamos a mirar en los siguientes argumentos si esto es verdad. Efectivamente, casi 100 años más tarde se produce el Concilio Vaticano II. Pero hablemos antes de Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, 1858 a 1963, duró allí su pontificado. Él inaugura el Concilio Vaticano II en 1962, no lo puede concluir, pero lo clausura el siguiente Papa, Papa Pablo VI, en diciembre 8 de 1965. Estamos hablando de un zorro mañoso. Lógicamente, los amigos católicos que puedan estar mirando el video pueden no agradarles. Y reiteramos, no es nuestra intención de ofender a nadie, mucho menos a aquellos que con fe creen en su Dios y lo buscan con el conocimiento que tienen y a su manera como lo entienden. Pero tenemos que mostrar los hechos con respeto, pero con fundamentos también. Si no estamos refiriéndonos a un zorro mañoso. El Concilio Vaticano fue un cambio tremendo de los conceptos que se mantenían en la Iglesia Católica. Básicamente miramos a Pío IX. Cuando hablamos de orígenes modernos, él fue uno de los pioneros principales en tiempos modernos. Pero a partir de allí, la Iglesia Católica se mantuvo en una forma de conducta y de ideología que se alteró casi radicalmente en un giro de 180 grados con Juan XXIII. ¿Y de qué trata ello? Fijémonos a continuación, esto lo dice pocas semanas antes de morir. Es la novedosa opinión del Papa Juan XXIII sobre libertad religiosa. Luego viene la declaración Dignitatis Humanae, esto es acerca de la dignidad humana del Concilio Vaticano II, que luego se promulga ya a la muerte, posteriormente a la muerte de Juan XXIII. Observemos esta frase que trae Juan XXIII. Hay que admitir que la libertad religiosa debe su origen no a las iglesias, no a los teólogos, ni siquiera al derecho natural cristiano, ni siquiera al Papa, agregaríamos nosotros. Notemos la intención que trae Juan XXIII y que uno desde acá aplaudiría. Diría, pero qué tremendo, qué maravilloso de que diga semejante cosa. Otra vez, que la libertad religiosa debe su origen no a la iglesia, al teólogo, ni siquiera al derecho natural cristiano, sino al Estado moderno, a los juristas y al derecho racional mundano, en una palabra, al mundo laico. Esto dijo Roncalli, el Papa Juan XXIII, en un discurso durante el Concilio Vaticano II.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo se entiende esto? Mientras que Pío IX y sus sucesores hablaban en sentido opuesto. Ellos promovieron, por ejemplo, la prohibición en un sílabo de libros prohibidos. No se podían leer. Estuvieron en contra de la democracia, de la libertad de conciencia, del libre albedrío. Muchos asuntos que a la hora de estudiar la historia de Pío IX y los papas posteriores es asombroso. ¿Hasta dónde podría llegar la mente de una persona que está en contra del progreso y aún del crecimiento de una persona laica que entiende las cosas diametralmente opuestas de este planteo cerrado? Pero aquí que Juan 23 hace un vuelco. Y uno se preguntaría, pero si la Iglesia Católica traía esta forma de ver las cosas y Juan 23 lo da vuelta, ¿no es que pierde la Iglesia Católica acá? O los líderes, particularmente nos referimos a él. Más bien, noten ustedes, ¿cuál es el paso que cabría ahora para que se cumpla la profecía de Apocalipsis capítulo 17, que miramos mayormente en el primer capítulo, de la mujer que reina sobre los reyes de la tierra? ¿Qué paso debería hacer este poder, simbolizado por la mujer ramera que monta un animal, para que tenga todo el poder de la tierra? ¿Cuál es? ¿Qué decía la profecía? Ella fornica con los reyes y lleva un vino que da a beber a los moradores de la tierra del vino del furor de su fornicación. En consecuencia, el paso que queda ahora, habiendo liberado este concepto de la libertad religiosa, que ahora es patrimonio del mundo laico, son ellos los que, y con el gobierno, consecuentemente, los que deberían legislar, y no tanto una iglesia, un teólogo o el derecho canónico, cuanto menos un papa. ¿Cómo recuperar entonces esa forma de mantener la postura que traía Pío IX y los papas posteriores? Bien, hay una manera, y ya lo revelaba la palabra de Dios. ¿Cuál es? Seducir a los gobiernos. Al ganar nuevamente a los gobiernos, a los representantes políticos, presidentes, reyes, etc. Entonces sí, al tenerlos con ellos, consigo, este poder nuevamente tendría el dominio no solamente sobre el mundo laico, sino sobre los gobernantes, finalmente sobre el mundo entero. Notemos el planteo. Y ahora, ¿qué es lo que queda por hacer? Lo que supuestamente Juan 23 pierde al abrir este concepto. Hay que recuperarlo, y es la tarea que para hacer él incluso y los papas posteriores a través del ecumenismo. Pero vamos a mirar a continuación todavía semblanzas de lo que es la autoridad política mundial. Aquí leemos primeramente en esta imagen de un documento publicado por el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, o Lumen Gentium. En el párrafo 18 leemos lo que se dijo a favor de lo que es la autoridad mundial, pero especialmente el magisterio mundial del papado. En otras palabras, se insiste en la teoría de Pío IX, cuando él declaró la infalibilidad absoluta de un hombre que no se equivoca y no se puede reformar, porque está asistido supuestamente por el Espíritu Santo. Leamos entonces la definición, que dice así: este santo concilio, el segundo, siguiendo las huellas del Vaticano I, del concilio de hacía casi 100 años atrás, enseña y declara a una con él, así que sigue la misma línea, que Jesucristo, eterno pastor, edificó la Santa Iglesia enviando a sus apóstoles como él mismo había sido enviado por el Padre. Y quiso que los sucesores de estos, los obispos, hasta la consumación de los siglos, fuesen los pastores en su iglesia. Pero para que el episcopado mismo fuese uno solo e indiviso, estableció al frente de los demás apóstoles al bienaventurado Pedro y puso en él el principio visible y perpetuo, el perpetuo fundamento de la unidad de la fe y comunión. Esta doctrina de la institución, la perpetuidad, la fuerza, la razón de ser del sacro primado del romano pontífice y de su magisterio infalible, insistimos otra vez. Es decir, ahora estamos hablando del zorro mañoso. Uno creía que la mansa cordera, pero la mansa cordera lanzó un documento sumamente importante. El Papa es infalible. Y ahora el zorro mañoso vuelve a reiterarlo en el Concilio Vaticano II. Sigue más. El Santo Concilio la propone nuevamente como objeto firme de fe a todos los fieles.
Y prosiguiendo dentro de la misma línea, se propone ante la faz de todos profesar y declarar la doctrina acerca de los obispos, sucesores de los apóstoles, los cuales juntos con el sucesor de Pedro, vicario de Cristo y cabeza de la iglesia, rigen la casa de Dios. Así que todos juntos siguen con esa autoridad. Pero si no quedó claro todavía, vamos a mirar a continuación aún de Juan 23. En su encíclica, fue la última, de la paz en la tierra, de 1963, con un subtítulo que dice sobre la paz entre todos los pueblos, fundada en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Ahora, él presenta claramente la necesidad de que haya una autoridad pública mundial que pueda atender a las necesidades de las naciones. Miremos, esto se publicó el 11 de abril de 1963. En el párrafo 137 de este memorable documento, que es bueno atesorar para conocer, como dijimos ya el título de esta serie, los orígenes modernos de la autoridad mundial. Y como hoy el bien común de todos los pueblos plantea problemas que afectan a todas las naciones, y como semejantes problemas solamente puede afrontarlos una autoridad pública, cuyo poder, estructura y medios sean suficientemente amplios, y cuyo radio de acción tenga un alcance mundial, resulta en consecuencia que, por imposición del mismo orden moral, es preciso constituir una autoridad pública general. Notemos que aquí se habla de un alcance mundial. Esto es una autoridad pública planetaria. ¿Y quién podría ser la persona que pudiera liderar en semejantes condiciones? Miremos. La autoridad mundial debe establecerse por acuerdo general de las naciones, trae el subtítulo allí en la encíclica. Es decir, no a fuerzas, sino voluntariamente todos deben darle ese poder a esta autoridad, a este gobierno. Nos referimos al gobierno papal. Párrafo 138, queda claro. Esta autoridad general, cuyo poder debe alcanzar vigencia en el mundo entero, notemos, esa es la visión que trae la Iglesia de Roma en los tiempos modernos. Y poseer medios idóneos para conducir al bien común universal. Notemos el interés, el bien común. Y uno diría, pero ¿qué hay de malo? ¿Acaso no desearíamos que haya una iglesia que promueva el bien común para todo el planeta? Ya miraremos las diferentes áreas que atendería esta autoridad política mundial, áreas muy necesarias a nivel planetario. Pero hay una condición para ello. ¿Cuál es? El que lidera es infalible. Y allí tenemos problemas. Pero sigamos leyendo. Ha de establecerse con el consentimiento de todas las naciones y no imponerse por la fuerza. ¿Será que la gente le dará libremente el consentimiento y no buscarlo por la fuerza? Pues la profecía habla de ello en los textos que ya vamos a mirar. Por eso es tan importante leer la palabra profética para que al que la lee, se instruye, busca la dirección de Dios, estas cosas no lo agarren de sorpresa. Dice más, la razón de esta necesidad reside en que, debiendo tal autoridad desempeñar eficazmente su función, es menester que sea imparcial para todos, ajena por completo a los partidismos y dirigida al bien común de todos los pueblos. Permítanme ilustrar este fenómeno de que se consienta que las naciones cedan allí a esta autoridad pública, planetaria, que ayude a solucionar los problemas. Yo era estudiante de teología en mis tiempos joven, cuando se desató la guerra entre Argentina e Inglaterra por la posesión o recuperación de las Islas Malvinas, 1982. Poco tiempo atrás, había habido un conflicto muy grave entre Argentina y Chile por una cuestión limítrofe. Había un segmento de tierra que ambos países se disputaban. Y allí mi país, Argentina, pues disputaba la posesión, la recuperación de tal porción o parcela de tierra. Como no había solución, estaban a punto de irse a las armas. Algo triste de dos países vecinos. Hasta que buscaron el auxilio de alguien ajeno al problema y que tuviera autoridad moral para zanjar la cuestión. Y así fue que entonces pidieron al Vaticano
que intervinieran, y entonces enviaron al cardenal Sodano. Y él luego entonces, estudiando la situación y dispuestos los países en cuestión a aceptar el arbitrio, la dirección de lo que se decidiera, pues efectivamente Sodano zanjó el tema, y esta porción será para ti, y esta porción será para ti, y ambas partes a fuerza tuvieron que aceptar la decisión y cesó la amenaza de guerra. Tal vez muchos nos preguntaríamos, ¿y no querríamos esto? Que venga alguien y que pacifique los ánimos, que no haya guerra, que no haya violencia, que si hay conflicto, alguien que tenga autoridad moral sobre países y gobiernos, presidentes, reyes, que le concedan esta autoridad. Y así entonces se termina el conflicto con una decisión de alguien superior. ¿No nos agradaría todo esto? Pareciera que sí, pero hay una cláusula de por medio. Como decimos, te cobran factura. ¿Cuál es? Quien dirige el tema, el superior que zanja el tema, él tiene una doctrina personal. Él es infalible. Él representa a Dios y por lo tanto él, cuando habla ex cátedra, él no se equivoca y tampoco se puede reformar. Me parece que esto es una concesión demasiado grande para un ser humano. ¿No será que hay algo que no encaja en esto? Vamos a ver si hay tal cosa. Hans Küng fue el teólogo, el moscardón, durante décadas. El hombre que hasta hace poco tiempo esperaba tener un diálogo amistoso sobre un tema que él consideró importante, como es el definir la infalibilidad papal. Según Hans Küng, esto debía abolirse. ¿Quién es este teólogo? Él fue compañero de Benedicto XVI. Joseph Ratzinger y él fueron afamados profesores, ellos gente muy preparada en sus universidades, y participaron en las sesiones del Concilio Vaticano II. Cuando finalmente se produce la publicación de Pablo VI, ahí tenemos allí, de Humanae Vitae, sobre la regulación de la natalidad acerca de la dignidad humana, es el título en español, una carta encíclica publicada en julio de 1968. Allí Pablo VI enseñó, y toda la carta encíclica trata de ello, de que era pecado o pecaminoso, era ilícito e inmoral recurrir a métodos artificiales para prevenir la concepción. Lógicamente, Hans Küng se asombró por semejante documento papal de alguien infalible, y entonces elaboró lo que miramos allí en el centro, su obra que lo catapultó, lo hizo muy famoso, y su libro se llamó Infalible, una pregunta. Es como se llamó. Y este hombre, notemos, sigue en pie. Esta publicación que leemos se dio allí en Italia en el año 2016 por el periódico La Stampa. Leemos esto. El teólogo alemán pide a Francisco I, esto es ya a punto de asumir Francisco I, el nuevo papa, recordemos, esto fue en el 2013, pero el 2016 es el tiempo en que se publica este material. A poco tiempo de subir Francisco I, Hans Küng anhelaba tener un diálogo. ¿Acerca de qué? Miremos. El teólogo alemán pide a Francisco I abolir el dogma sancionado por el Concilio Vaticano I. El teólogo alemán Hans Küng volvió a proponer una revisión y la abolición del dogma de la infalibilidad papal, sancionado por Pío IX primeramente y por el Concilio Vaticano I en 1870 y refrendado por el Concilio Vaticano II. Lo habíamos leído en Lumen Gentium, en el párrafo 18. Quisiera dirigir nuevamente al Papa un llamado que he lanzado inútilmente durante una discusión de varias décadas en materia de teología y de política de la Iglesia. Küng se caracterizó por ser un hombre que promovía el ecumenismo, la reunión, los diálogos con las demás iglesias no católicas e incluso con círculos fuera del cristianismo también. Pero hacía falta algo para presentar, de modo que sea atractivo el diálogo católico a todo aquello que no fuera católico. Protestantes, evangélicos, budistas, islámicos,
judíos, etc. Bien, ¿cuál era el punto que trababa el diálogo? Según King, era el concepto del dogma de la infalibilidad. Bien, Francisco primero le contesta en una carta personal. La pregunta es, ¿estamos frente a un manso cordero, un cordero que uno agradaría tener, o ante un zorro mañoso? A ver, miremos. Esto aparece en el periódico Aletheia, abril 28 del año 2016. Me ha respondido con una carta fraternal, dice King. No ha puesto límites a la discusión sobre el dogma. Y King se puso contento. Por fin, con este nuevo Papa podremos hablar. La carta, fechada en mayo 10 del año 2016, llegó a manos del teólogo a través de la Nunciatura Apostólica de Berlín. King rechazó publicar la carta completa solicitada por el periódico National Catholic Reporter debido a una prudencia que le debe al Papa. Estoy convencido de que por fin también el dogma de la infalibilidad, una cuestión fundamental y decisiva de la Iglesia Católica, se podrá debatir, discutir, y como quería quien que se abrogue de una vez, con espíritu libre, abierto y alejado de todo prejuicio. Imaginemos, están pasando los meses, los años. ¿Será que al final de cuentas podremos llegar a semejante novedad de que la autoridad política mundial deponga, anule el decreto de infalibilidad papal, que es lo que quería King? No solamente él, muchísima más gente habla sobre el tema. Acordémonos, miremos, vamos a repasar un párrafo importante de esta carta encíclica de Juan Pablo II, publicada en 1995, Ut unum sint, para que sean uno. Aunque lo miramos en el capítulo anterior, vamos a repasar así rápidamente 5 temas fundamentales para poder establecer una unidad y un diálogo ecuménico. El planteo que nos hacemos es si el zorro mañoso permitirá que en el diálogo del otro lado pueda venir a dialogar, a menos que, acordémonos de la fábula de La Fontaine, la víctima suelte el queso, y entonces sí, esto es mío. En verdad, más que el diálogo, lo que se quiere es el queso. Pensemos. A ver, estos son los 5 temas que aparecen en Ut unum sint, la encíclica de Juan Pablo II de 1995. Para discutir la relación entre la Sagrada Escritura, como la más alta autoridad en materia de fe, y la Sagrada Tradición, como indispensables para la interpretación de la palabra de Dios. La Escritura alcanza para interpretar la voluntad de Dios, pero si a ello agregamos también la tradición, la opinión de los santos padres de la antigüedad, Justino, Mártir, Ireneo, etc., que ellos piensan por mí, y ellos entendieron la Biblia, publicaron sus opiniones, y ahora yo tengo que creer lo que ellos escribieron. Eso es la tradición. La Eucaristía, aquella hostia que el sacerdote distribuye, como la real presencia de Cristo, leemos ahí en la parte subrayada. Otro tema en que hay que aceptar por fe. Allí que cuando el sacerdote católico otorga la bendición, Jesús se incorpora, se encarna en ese fragmento de pan. Allí está Dios, y cuando uno come, entra Dios en el cuerpo. No solamente con la mera oración, allí de rodillas, contra una pared. Cuando yo era niño, fui a una escuela católica y me enseñaron estas cosas. Yo aceptaba de la maestra, pero ya grande uno razona y piensa cuánta gente necesita conocer de estas cosas, de que la presencia del Señor, por fe, se lo dijo Jesús a Tomás. Tomás quería tocar, si no meto el dedo allí no voy a creer. Y Jesús le dice, ay Tomás, mete acá, no seas incrédulo sino creyente. Bienaventurado aquel que sin ver, él cree. Y es lo que Jesús tanto quiso, que se creyera, no que se tocara o se comiera para creer que Dios está dentro del cuerpo. Sin embargo, es tema de discusión para que haya un diálogo. O el orden como sacramento de los 7 sacramentos. Esto es que por sucesión, a lo largo de los siglos, los papas y demás allí, cardenales y obispos, al imponer las manos transmiten un poder, que es el orden como sacramento, por el cual
la cosa simple y sencilla como un pedazo de pan, pero al hacer la oración se transforma en algo milagroso, como es la misma presencia de Dios. O una simple agua, al hacer la oración, ahora se transforma en un agua de salvación, como es el agua del bautismo, etc. Bien, solamente esta cualidad la tienen los sacerdotes católicos por el sacramento del orden, como un sacramento sagrado. O el magisterio de la Iglesia, que fue confiado al Papa. Magisterio es el magíster, el maestro. Él es el único capacitado para interpretar finalmente la palabra de Dios. Así que tenemos la Escritura, fuente de autoridad, la tradición y el magisterio, el papado. Y aquellos que vengan al diálogo ecuménico tienen que aceptar que el Papa es la voz final en materia de Biblia. Bien, quienes estén dispuestos a dialogar en ese término, allá ellos, pero exponemos los párrafos que trae especialmente el 79 de esta encíclica. Y el último punto de discusión importante también para que haya un diálogo ameno, ecuménico, agradable y que haya entendimiento, la Virgen María como Madre de Dios, la cual intercede por los discípulos y aún por toda la humanidad. Sabemos que María Virgen fue, ya dijimos, la madre más ejemplar que pudo haber pisado esta tierra. Pero sin embargo fue una mortal como nosotros y ella murió. Pero desde tiempos antiguos, mediante libros creados, apócrifos, se habló de la asunción de María, lo que no está revelado en la palabra de Dios. Y no solamente asunción, sino allí está en el cielo, y recientemente, en 1854, que se dio el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Ella fue nacida sin concurso sexual de los papás y ahora también intercede por nosotros. Bien, lo cierto es que este fenómeno, la pregunta es, si el zorro trae un planteo, acordémonos de la fábula de La Fontaine, cuando le dijo allí al cuervo que si el canto fuera como el plumaje, él estaría entre los huéspedes del bosque como el ave fénix. Se lo reconocería como tal, si pudiera cantar como luce su bello plumaje. ¿Y qué hizo el cuervo? Pues quiso mostrar lo galán que era cantando, abrió la boca y perdió el queso. Bien, acá estamos mirando que los cuervos ahora del otro lado quitan el queso y firman el convenio. Lo que importaba era que tener de ellos la adhesión. Como miramos aquí, este es un documento firmado en 1999 por ambas partes, luterana y católica, sobre la doctrina de la justificación por la fe, donde se pusieron de acuerdo. Y 3 papas que trabajaron muy a tono con ello, como miramos aquí, lo precisa Martin Jones, que es secretario de la Fundación Luterana Mundial, y que él publicó lo siguiente: en 1999, cuando firmamos la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación por la Fe, el Papa fue Juan Pablo II, fue el gestor, 1999. En el 2013, cuando abordamos el documento del conflicto a la comunión, era el Papa Benedicto XVI, antes de que él renunciara en febrero de ese año. Y ahora el Papa Francisco es quien está cosechando estos frutos de una caminada ecuménica con todo un potencial que esperamos poder trabajar en el futuro. Notemos, lo dice Jones, secretario de la Federación Luterana Mundial, representémoslo en la fábula de La Fontaine, como el cuervo que va a desplegar, a firmar el acuerdo y suelta el queso. Notemos acá todavía estas imágenes. Allí, cuando aparecen firmando los acuerdos, la imagen de arriba, octubre del año 2016. Allí están los grandes líderes. El Papa Francisco I representando la Iglesia Católica y Yunnan, que representa el presidente mundial de la Iglesia Luterana. Y aún en octubre del año 2017 tenemos esta lectura cuando ellos mutuamente se piden perdón, cumpliendo allí los 500 años desde la Reforma. Cita que debiéramos tomar en cuenta. Allí en 2 de Crónicas 20:20, el texto dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Este texto que nos habla de profetas, así reconoce el ángel acompañante de Juan en Apocalipsis, a aquellos compañeros de Juan y aún del ángel que carguen consigo el espíritu de la profecía. Allí están los textos para poder mirar. Y queremos traer una lectura que ya leímos en el capítulo anterior, ahora completamos esta lectura, que consideramos importante,
fue escrita durante el siglo XIX, 1884 en adelante, previendo las cosas que hoy se están cumpliendo literalmente, como es el encuentro entre el zorro y el cuervo, siguiendo la fábula de La Fontaine. Miremos acá, allí en la firma de estos dos grandes líderes. Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a la Biblia, a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo, en los puntos vitales bíblicos, las divergencias no son tan grandes o no eran tan grandes como uno suponía, y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Si pudiéramos hablar de las torturas y quemas en la hoguera de aquellos mártires del tiempo de la Reforma. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Miren más, esto está en el Conflicto de los Siglos de la autora Elena White. Los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada, la iglesia católica, y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia católica de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas en la época medieval. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época y no de individuos particulares con ideologías específicas que se traían. Acordémonos de Gregorio VII en la querella de las investiduras, que el que gobernaba era el Papa, no el emperador. Y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado, la han hecho más buena, han modificado los sentimientos de ella. ¿Habrán olvidado estas personas protestantes las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder? Desde el tiempo de Gregorio VII, acordémonos el conflicto de las querellas el año 1075 en adelante con el emperador Enrique IV. Así que estamos hablando de los años 1000 hasta el tiempo que esta autora escribe. Lejos de abandonar este acerto, lo ha afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes. ¿Y cuánto más? Siglo XIX, acordémonos, con Pío IX, en su definición del dogma de la infalibilidad papal. Y ahora en nuestro siglo, o diremos más, siglo XX, con el Concilio Vaticano II, y en el tiempo presente con documentos que iremos mirando. Miremos acá, efectivamente, este documento sumamente interesante, lanzado en junio 29 del año 2009, la carta encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, el amor en la verdad, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad. Vamos a mirar el objetivo mesiánico cuando pretende traer soluciones planetarias. Esta es la encíclica sumamente importante para el desarrollo del presente tema. En el párrafo 67 de esta encíclica, Caritas in Veritate, dice lo siguiente: para gobernar la economía mundial, notemos el objetivo planetario que trae, el enfoque que trae Benedicto XVI. Para sanear las economías afectadas por la crisis, economías locales, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como ya fue esbozada por mi predecesor, el beato Juan XXIII. La paz en la tierra, documento que ya miramos. Bien, esto propone ahora en el 2009 Benedicto XVI. Esta autoridad, sigue el párrafo 67, deberá estar regulada por el derecho a atenerse de manera concreta a los principios de subsidiariedad y de solidaridad, estar ordenada a la realización del bien común, recordemos esa frase, ya le había dicho Juan XXIII, comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad, del amor en la verdad. Dicha autoridad, además,
deberá estar reconocida por todos, con consentimiento de todos, no a fuerzas. Ya lo había dicho Juan 23. Gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes. Elena White comenta lo siguiente, y vale la pena leerlo al trasluz de esta cita que se trajo de Benedicto XVI. Como Roma asegura que la Iglesia Católica nunca erró ni errará jamás, según las Escrituras, allí aparece la referencia, ¿cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su carácter en las edades pasadas? Dice cosas lindas, promete lindas, pero hay cosas que tiene internas que nunca va a cambiar. Y una de ellas es la infalibilidad. La Iglesia no se equivoca. ¿Y si uno plantea algo opuesto? La Iglesia Papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por santo y bueno. Si pudiéramos gastar un tiempo para estudiar acerca de las persecuciones durante el Santo Oficio de la Inquisición o durante las Cruzadas y ver los argumentos de uno y otro bando, sería revelador para ver la fuerza de esta cita que estamos leyendo. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. No porque lo diga la autora de este libro, Conflicto de los Siglos, página 620, sino porque ya estaba revelado en la palabra de Dios la aparición de un poder que gobernaría toda la tierra con terribles consecuencias. Miremos más todavía. No sin razón se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes. Se ha verificado un cambio, pero no es el papado el que ha cambiado. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy día debido a lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los reformadores. ¿Qué nos dice este pensamiento? Que cuando uno observa que se piensa que el catolicismo ya no difiere del protestantismo, y uno supone que ha habido un cambio, que si en la antigüedad la Iglesia Católica o los dirigentes perseguían, y hoy los protestantes están mirando que están como iguales. No se trata de que ha habido un cambio, la Iglesia Católica nunca cambia, sino más bien cómo ha descendido el espíritu de las iglesias protestantes cuando descuidan la lectura, el estudio de la palabra de Dios. Repaso otra vez el pensamiento. Se ha verificado un cambio, pero no es el papado el que ha cambiado. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy día debido a lo mucho que el protestantismo ha degenerado desde los días de los reformadores. Y un final pensamiento. Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, por eso se les llama hijas de la ramera, porque en lugar de estar asociadas con su marido, que es Dios, Jesús el Señor, más bien buscan el favor de los gobiernos de la tierra. Una falsa caridad las ha cegado. Se figuran que es justo pensar bien de todo mal, y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien. En lugar de salir en defensa de la fe que fue dada antiguamente a los santos, como dice Judas, versículo 3, no parecen sino disculparse ante Roma por haberla juzgado con tan poca caridad y pedirle perdón por la estrechez de miras que manifestaron. Notemos la opinión, una reacción cuando se publicó la carta encíclica de Benedicto XVI en el año 2009. Y lo dice quien es sociólogo, Carl Gabriel, director del Instituto de Ciencias Sociales Cristianas de la Universidad de Münster. Él dijo, es una visión poco realista. Quien considera que la creación de una nueva autoridad política mundial escapa a las posibilidades que ofrece el complejo mundo de hoy. En otras palabras, es difícil, es imposible. Esto no puede funcionar. La pregunta es, ¿será? Miremos más todavía. Aquí la opinión adversa contra los adventistas, que son quizás el grupo que más está promoviendo estas cosas, de hacer conocer la profecía para que se sepa que está en camino el desarrollo, el cumplimiento y final desenlace de lo que las profecías auguraban, de una autoridad mundial
con supresión de la libertad personal. He aquí que lo que miramos allí enfrente es la introducción de un libro crítico contra los adventistas. Y extrañamente escrito, la introducción por un tal Nelson, pero el libro escrito por un antiguo pastor adventista que abandonó el movimiento. Nos referimos a Dudley Cartwright. Y él publicó allí su libro que miramos, Adventismo del Séptimo Día, renunciado o mi renuncia al adventismo. En la introducción, Nelson dice lo siguiente: los adventistas del séptimo día creen y enseñan que antes de la segunda venida de Jesús, los Estados Unidos formarán una unión con la Iglesia y el Estado, y como Francia y España en el siglo XVII se convertirá en un poder perseguidor. La tendencia de nuestra civilización y las más poderosas corrientes de opinión pública son todas en dirección opuesta. La libertad religiosa es el espíritu de la época, y sobre todo el espíritu de la época en Estados Unidos. En consecuencia, decimos, no es necesario tener ningún temor de los graves presagios de estos amigos los adventistas, dice Nelson. Por lo tanto, no crean a esta gente alarmista. Aquí estamos viviendo en época de libertad. Bien, lo único que nos queda decir es que los hechos están diciendo lo contrario. Al mirar aquí estas imágenes que son degradantes, que un ser humano se postre ante otro ser humano. El apóstol Pedro lo había prohibido. Recuerden cuando Cornelio se acerca allí y se arrodilla y entonces lo quiere adorar. Esto está en el libro de Hechos. Cuando entonces Pedro le dice, levántate pues, tú y yo somos hombres. Hechos capítulo 10. Y sin embargo aquí se acepta. Es más, hay un protocolo que está publicado en internet de los pasos que hay que hacer para poder acercarse al Papa y eventualmente besar su anillo. Y poderes de la tierra. Aquí el antiguo presidente Bush ante Benedicto XVI y aquí al lado Francisco I en su visita a Estados Unidos en septiembre del año 2015 dirigiendo su alocución en la Asamblea de las Naciones Unidas. Pero lo que más importa es este texto final de esta presentación. Pues Dios ha puesto, dice Apocalipsis 17, el capítulo dedicado a la ramera y la bestia. Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. Este es un plan de Dios. Que se pongan de acuerdo y que den su reino a la bestia. Terrible, fatídica predicción presentada en la Biblia, pero que muchos niegan. Hemos mirado allí a Nelson y Cartwright en esa crítica contra los adventistas, que el espíritu de la época, especialmente en Estados Unidos, jamás se produciría semejante situación. Al punto que uno de los pensamientos de estos autores es que sería mayor milagro que de repente Dios levantara un roble gigantesco a que cayera la libertad religiosa aquí en este país americano. La profecía va en otra línea. De allí es que invitamos a los amigos a que puedan sumarse a estos estudios de la palabra de Dios. Así pues, hemos presentado este segundo capítulo de la serie Una autoridad política mundial. Capítulo que habíamos titulado Una autoridad mundial, sus orígenes modernos. Gracias por acompañarnos y así vamos en camino hacia el tercer capítulo. Hasta el siguiente tema. Gracias.